¿Alguna vez te has dado cuenta de que vivimos en una época extraña, donde ser tonto se ha convertido en una ventaja competitiva? Donde quien menos entiende de un tema es exactamente quien habla más alto sobre él. Estamos asistiendo a un fenómeno perturbador. La ignorancia se ha transformado en producto de consumo, en identidad personal, en estrategia de éxito. Y lo más aterrador es que esto no está sucediendo por casualidad. Es un proceso sistemático de degradación intelectual que está corroyendo nuestra capacidad de pensar críticamente. Vivimos en una sociedad donde cuestionar se ha convertido en delito, donde estudiar se ha convertido en elitismo, donde la superficialidad no solo es tolerada, sino que es celebrada como autenticidad. La estupidez ha dejado de ser una limitación para convertirse en una marca personal lucrativa. Y nosotros estamos pagando el precio de esta transformación sin siquiera percibir lo que está sucediendo con nosotros. La ignorancia ya no es un problema a resolver, sino que se ha convertido en un negocio a explotar. Abre cualquier plataforma digital y encontrarás miles de personas construyendo carreras enteras encima de no saber de lo que están hablando. Cuanto más simplista es el mensaje, mayor es el alcance. Cuanto más superficial es el análisis, más viral se vuelve. Y esto no es coincidencia, es estrategia de mercado cuidadosamente calculada. La sociedad actual descubrió que la ignorancia vende mejor que el conocimiento porque es más fácil de consumir. El conocimiento real exige esfuerzo, tiempo, concentración. Requiere humildad para admitir que no sabemos todo. Demanda paciencia para estudiar, investigar, cuestionar nuestras propias creencias. La ignorancia, por otro lado, ofrece algo mucho más seductor. Respuestas inmediatas, certezas absolutas, la sensación confortable de superioridad intelectual sin ningún trabajo real. Creamos una cultura donde ser profundo es visto como complicado de más, donde pedir fuentes es considerado aburrido, donde cuestionar es interpretado como ataque personal, donde la complejidad de la realidad es sacrificada en favor de explicaciones que caben en un meme. Y así, la ignorancia se ha vuelto no solo aceptable, sino deseable. El resultado de esta transformación es devastador. Una generación entera que confunde opinión con hecho, que sustituye investigación por intuición, que prefiere la comodidad de las respuestas fáciles a la incomodidad de las preguntas difíciles. Estamos creando consumidores de ignorancia que pagan para quedarse más tontos y llaman a esto entretenimiento educativo. Y aquí reside la paradoja más cruel de nuestra época. Nunca tuvimos acceso a tanta información de calidad, pero elegimos conscientemente consumir basura intelectual, porque la información de calidad nos desafía, nos incomoda, nos fuerza a crecer. La ignorancia empaquetada como sabiduría nos permite permanecer exactamente donde estamos, sintiéndonos inteligentes sin el esfuerzo de realmente aprender algo nuevo. Esto creó un mercado billonario de la mediocridad intelectual, donde influencers ganan fortunas vendiendo simplicidad tóxica para masas que prefieren ser engañadas a ser educadas. La ignorancia se ha vuelto producto de masa, y nosotros somos simultáneamente los consumidores viciados y la materia prima a ser procesada. Las plataformas digitales no fueron desarrolladas para hacernos más inteligentes, sino que fueron diseñadas para mantenernos viciados, y descubrieron algo perturbador sobre la naturaleza humana. Contenido mediocre, controvertido y superficial genera mucho más engagement que información de calidad. Los algoritmos que gobiernan nuestras vidas no premian la sabiduría, sino que recompensan la polémica, la indignación, la simplificación extrema de cuestiones complejas. Piensa en la última vez que viste un contenido realmente educativo viralizar con la misma intensidad que un video de alguien haciendo una tontería cualquiera. La diferencia es gritante. Las redes sociales transformaron nuestra atención en commodity y descubrieron que la ignorancia es el producto más barato de producir y el más adictivo de consumir. Esos algoritmos no son neutros. Son sistemas de condicionamiento conductual que aprenden nuestros patrones y nos entregan más de lo mismo.
Si interactúas con contenido superficial, serás bombardeado con superficialidad. Si buscas polémica, recibirás controversias fabricadas. Si prefieres la confirmación de tus prejuicios, serás alimentado con información que refuerce exactamente aquello que ya crees. Las plataformas literalmente nos entrenan para ser versiones más tontas de nosotros mismos porque la ignorancia genera más tiempo de pantalla, más anuncios visualizados, más datos recolectados, más lucro. Ellas descubrieron que podemos ser monetizados más eficientemente cuando somos mantenidos en un estado de agitación intelectual constante, siempre indignados, siempre reaccionando, nunca realmente pensando. Y existe algo aún más siniestro en este proceso: la velocidad antinatural de estas plataformas. Todo necesita ser consumido en segundos. La reflexión profunda no cabe en una historia de Instagram. El análisis matizado no se encaja en un TikTok de 15 segundos. El pensamiento crítico no sobrevive al ritmo frenético del scroll infinito. Somos forzados a comprimir ideas complejas en formatos que las vacían completamente de significado. El resultado es una cultura de titulares sin sustancia, de opiniones sin fundamento, de certezas sin investigación. Las redes sociales crearon una generación de especialistas instantáneos que saben la opinión correcta sobre cualquier asunto, pero no consiguen sustentar una conversación de 5 minutos sobre cosa alguna. Peor aún, estas plataformas democratizaron no solo el acceso a la información, sino también el poder de desinformar. Cualquier persona con un smartphone puede autoproclamarse especialista y encontrar miles de seguidores dispuestos a creer. La autoridad intelectual fue sustituida por la popularidad digital. El número de me gusta se convirtió en criterio de veracidad. En un mundo donde todos se consideran especialistas en todo, el diálogo real se ha vuelto imposible. Las redes sociales crearon una cultura donde admitir ignorancia es visto como debilidad, donde cambiar de opinión es considerado inconsistencia, donde hacer preguntas genuinas es interpretado como provocación. Estamos viviendo en una era de arrogancia intelectual sin precedentes, donde todo el mundo tiene certeza absoluta sobre asuntos que ni comprende superficialmente. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que enfrentó el nazismo y pagó con la vida por sus convicciones, hizo una observación profética sobre la naturaleza de la estupidez humana. Para él, la estupidez no es una deficiencia intelectual, es un defecto moral. Personas estúpidas, según Bonhoeffer, no son necesariamente personas con bajo coeficiente intelectual. Son personas que abdicaron voluntariamente de su capacidad de pensar críticamente en favor de certezas confortables y respuestas listas. Y esa es exactamente la dinámica que observamos hoy. Millones de personas inteligentes que simplemente pararon de pensar, que cambiaron la humildad intelectual por la arrogancia de la ignorancia, que prefieren estar ciertas a estar correctas, que escogieron la comodidad de las respuestas simples al desconforto de las preguntas complejas. Bonhoeffer observó algo aún más perturbador. Personas en ese estado de estupidez voluntaria se vuelven impermeables al diálogo racional. Ellas no conversan para aprender o cambiar ideas, conversan solo para confirmar aquello que ya creían antes de la conversación comenzar. Todo argumento contrario es interpretado como ataque personal. Toda evidencia que contradice sus creencias es descartada como manipulación o conspiración. Esa cultura del yo lo sé todo eliminó cualquier posibilidad de debate constructivo. Cuando todos tienen certeza absoluta sobre todo, no hay espacio para diálogo, solo para monólogos paralelos donde cada persona habla sola, sin realmente escuchar a nadie. Las personas no debaten más ideas, defienden identidades. El resultado es la creación de burbujas intelectuales completamente impermeables, donde cada grupo vive en un universo paralelo de información cuidadosamente filtrada que confirma sus prejuicios. Disentir dejó de ser visto como parte natural y saludable de la búsqueda de la verdad para convertirse en una forma de violencia que debe ser combatida con censura o agresión. Y aquí está el peligro real de esta dinámica. Cuando una sociedad deja de debatir honestamente,
deja de evolucionar intelectualmente. Cuando dejamos de cuestionar nuestras propias creencias, nos convertimos en presas fáciles para demagogos y manipuladores que saben exactamente cómo explotar nuestras certezas no examinadas. La industria del entretenimiento descubrió algo revolucionario. Ya no es necesario tener talento para ser famoso, basta con ser suficientemente controvertido para llamar la atención. La fama dejó de ser una consecuencia del mérito para convertirse en un objetivo en sí misma, y la mediocridad encontró en esta transformación el camino más rápido hacia el éxito. Vivimos en una cultura donde personalidades completamente vacías no solo son toleradas, sino activamente celebradas por su superficialidad. Cuanto más banal el comportamiento, más auténtico es considerado. Cuanto más impulsiva y reflexiva la reacción, más genuina parece ser. La profundidad intelectual se convirtió en sinónimo de artificialidad, mientras que la ignorancia ostensiva se convirtió en marca de honestidad y proximidad con el pueblo. Esto creó un ciclo vicioso extremadamente peligroso. Personas mediocres se vuelven famosas exactamente por ser mediocres, lo que inspira a otras personas mediocres a imitar esta mediocridad con la esperanza de también alcanzar fama y éxito financiero. La estupidez se ha vuelto literalmente aspiracional, algo que los jóvenes observan y deciden imitar como estrategia de vida. El problema es que estas celebridades de la ignorancia no se limitan al entretenimiento. Inevitablemente se convierten en formadores de opinión sobre los más diversos asuntos. Personas que nunca han leído un libro de historia comienzan a dar charlas sobre política internacional. Individuos que no consiguen sostener un razonamiento lógico por más de 2 minutos se convierten en gurús motivacionales con millones de seguidores. Y lo más aterrador, estos influenciadores descubrieron que la polémica vende mucho más que la competencia. Es infinitamente más lucrativo ser controvertido que ser correcto. Es más rentable impactar que educar. Es más fácil construir una audiencia a través de la indignación que a través de la información. Por eso, no solo venden ignorancia, sino que la promueven activamente, porque saben que es más rentable que el conocimiento. La sociedad, por su parte, adicta al entretenimiento fácil y las respuestas simples, consume ávidamente esta mediocridad industrializada. Preferimos ver a alguien haciendo un escándalo, a alguien explicando conceptos complejos que exigirían nuestra atención y esfuerzo mental. Queremos drama, no educación. Buscamos la confirmación de nuestros prejuicios, no información que nos desafíe a crecer. El resultado final es una cultura donde la estupidez no solo es tolerada, sino activamente recompensada con atención, dinero, influencia y poder. Donde ser ignorante puede literalmente transformarte en millonario, mientras que ser realmente sabio te vuelve irrelevante para las masas. Creamos un sistema de incentivos completamente invertido, donde los peores ejemplos de comportamiento intelectual son premiados, mientras que la excelencia genuina es castigada con la oscuridad. La desinformación dejó de ser un efecto colateral indeseado de la democratización de la información para convertirse en la principal forma de educación de las masas en la era digital. Y el aspecto más aterrador de este fenómeno es que no está siendo impulsado solo por personas con malas intenciones, sino por multitudes de individuos bien intencionados que genuinamente creen estar compartiendo verdades importantes con el mundo. Dietrich Bonhoeffer tuvo la oportunidad trágica de observar de cerca cómo poblaciones enteras pueden ser sistemáticamente manipuladas a través de propaganda bien elaborada. Él percibió que el problema no estaba solo en las mentiras que se contaban, sino en la disposición de las personas para creer en esas mentiras, defenderlas apasionadamente y atacar a quien osara cuestionarlas, incluso cuando eran confrontadas con evidencias inequívocas de que estaban equivocadas. Bonhoeffer observó que era como si la capacidad fundamental de discernimiento hubiera sido desactivada en esas personas. Ellas no eran necesariamente estúpidas en el sentido convencional, muchas eran inteligentes y bien educadas, pero habían elegido, consciente o inconscientemente,
externalizar su pensamiento crítico a autoridades externas que ofrecían explicaciones simples y reconfortantes para realidades complejas e incómodas. Y es exactamente esa misma dinámica que observamos hoy, solo que amplificada exponencialmente por la velocidad y el alcance de las plataformas digitales. Internet democratizó no solo la capacidad de acceder a información, sino también la capacidad de producir y distribuir desinformación a escala industrial. Las mentiras modernas tienen una ventaja competitiva significativa sobre la verdad. Ellas pueden ser construidas específicamente para ser más simples, más emocionalmente impactantes y más psicológicamente reconfortantes que los hechos reales. Mientras que la verdad es frecuentemente compleja, matizada e incómoda, la desinformación puede ser customizada para confirmar exactamente aquello que las personas ya quieren creer. La desinformación contemporánea es extremadamente sofisticada. Ella raramente viene en la forma de mentiras obvias y grotescas. Ella se presenta como medias verdades cuidadosamente seleccionadas, contextos deliberadamente distorsionados, correlaciones espurias presentadas como relaciones causales definitivas. Ella se disfraza de periodismo investigativo independiente, de investigación científica alternativa, de revelaciones exclusivas que los medios mainstream supuestamente no quieren que usted sepa. Y las personas no comparten desinformación porque son malvadas o estúpidas, comparten porque genuinamente creen estar prestando un servicio público. Cada compartimiento viene acompañado de un sentimiento de misión, de estar abriendo los ojos de personas que aún no descubrieron la verdad real detrás de los acontecimientos. Eso creó generaciones enteras que desarrollaron criterios completamente distorsionados para evaluar la veracidad de las informaciones. Volumen se volvió sinónimo de veracidad. Si una información está siendo repetida por muchas personas, debe ser verdadera. Popularidad se volvió criterio de credibilidad. Si un video tiene millones de visualizaciones, debe contener informaciones confiables. Indignación se volvió indicador de importancia. Si una noticia causa revuelta generalizada, debe estar revelando algo significativo. Lo que comenzó como un fenómeno cultural aparentemente inocuo está produciendo consecuencias catastróficas para los propios fundamentos de la civilización humana. La idiocracia colectiva no es solo un problema de entretenimiento o educación. Ella está corroyendo sistemáticamente nuestra capacidad de funcionar como sociedad organizada y racional. La primera y más obvia consecuencia es la destrucción gradual de los sistemas democráticos. Democracias dependen fundamentalmente de ciudadanos mínimamente informados y capaces de tomar decisiones racionales basadas en informaciones confiables. Cuando la mayoría de la población basa sus elecciones políticas en memes, titulares sensacionalistas y teorías conspiratorias, la democracia se vuelve literalmente imposible de ser ejercida. No tenemos más el gobierno del pueblo por el pueblo, tenemos el gobierno de la ignorancia organizada por la manipulación sistemática. La segunda consecuencia es el debilitamiento y eventual colapso de las instituciones que tradicionalmente servían como filtros y validadores de la información. Universidades, institutos de investigación, organizaciones periodísticas profesionales. Todas estas instituciones están perdiendo rápidamente su credibilidad e influencia, no necesariamente porque sean perfectas o porque hayan perdido su competencia, sino porque una población educada en la cultura de la desconfianza sistemática ya no consigue distinguir entre escepticismo saludable y paranoia destructiva. La tercera consecuencia, tal vez la más peligrosa de todas, es la creación de una sociedad completamente vulnerable a la manipulación por parte de demagogos y autoritarios. Bonhoeffer advirtió que personas en estado de estupidez voluntaria son infinitamente más peligrosas que personas genuinamente malvadas porque pueden ser fácilmente instrumentalizadas por líderes que saben cómo explotar sus miedos, prejuicios y necesidad de respuestas simples. Una población que ha perdido la capacidad de pensar críticamente se convierte en masa de maniobra en las manos de cualquiera que sepa presionar los botones emocionales correctos. La historia está repleta de ejemplos de sociedades enteras
que fueron conducidas al desastre exactamente por esa dinámica. La cuarta consecuencia es la imposibilidad práctica de implementar soluciones para problemas reales y urgentes. Cambios climáticos, pandemias, crisis económicas, amenazas tecnológicas. Todos estos desafíos exigen respuestas coordinadas basadas en evidencias científicas sólidas y análisis racional cuidadoso. Pero en una sociedad donde la ciencia es tratada como opinión y donde la opinión es tratada como hecho, se vuelve imposible construir consensos necesarios para acción colectiva eficaz. Y tal vez la consecuencia más aterradora de todas: estamos perpetuando y amplificando ese problema a través de las generaciones. Niños creciendo en una cultura donde la ignorancia es celebrada, donde el cuestionamiento es desalentado, donde la complejidad es rechazada en favor de respuestas simples, están siendo sistemáticamente privados de las herramientas intelectuales básicas necesarias para navegar un mundo cada vez más complejo e interconectado. La idiocracia colectiva no es solo un problema cultural o educacional. Ella representa una amenaza existencial a la propia posibilidad de civilización humana organizada. Una sociedad que celebra activamente la ignorancia está condenada a la decadencia y al colapso porque abdica voluntariamente de la única cosa que nos diferencia de la barbarie: nuestra capacidad de pensar, cuestionar y aprender. Antes de despedirnos, ¿ya te has parado a pensar cuántas veces hoy consumiste información sin cuestionar su fuente, su veracidad o sus motivaciones ocultas? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: pensar se volvió resistencia. No olvides compartir este contenido con quien necesita despertar del sueño de la ignorancia voluntaria. Activa la campanita y suscríbete para más reflexiones que desafían el pensamiento superficial de nuestra época. Hasta el próximo video.